La mañana amaneció pesada en La Promesa, como si todo el valle presintiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Las tensiones acumuladas del capítulo anterior no se habían disipado. Flotaban en el aire como una niebla espesa que se colaba entre las paredes antiguas del palacio. Curro, convertido en un hombre marcado por traiciones que nunca pidió, avanzaba por los pasadizos secretos con una determinación silenciosa. En su interior, algo había cambiado. Ya no era el muchacho confuso que buscaba respuestas. Ahora era alguien dispuesto a enfrentarse a su propio abismo. La venganza, esa palabra que tantas veces había rechazado porque le recordaba demasiado a Lorenzo, ya no le parecía un veneno ajeno. Era, en cierto modo, el único lenguaje que quedaba entre él y el hombre que le había arrebatado la infancia, la identidad y la paz. Mientras descendía por la escalera oculta, Curro sentía cómo cada escalón pesaba como los años que había vivido engañado. Allí, en lo más profundo de La Promesa, esperaba el capitán. Y por primera vez en su vida, Lorenzo de la Mata no iba a decidir nada. El control, ese arma que había usado para dominar a todos, quedaba ahora en manos de su propia víctima. Mientras tanto, en el ala noble del palacio, Martina se debatía entre la rigidez de su propio orgullo y el temblor de una incertidumbre que no conseguía apartar. Desde que estalló la verdad sobre las cartas, el mundo que compartía con Adriano se había vuelto una tierra fracturada. No sabía si marcharse a Sevilla era una huida o un acto de autoprotección. Pero justo cuando ya tenía preparado el equipaje, los gemelos comenzaron a tener fiebre por la dentición. Ese gesto pequeño, cotidiano, la obligó a frenar, como si el destino decidiera que aún no era momento de escapar. Miró a los niños, vio su fragilidad y sintió una punzada en el pecho. Parte de ella nunca dejaría de sentirse responsable. Sin embargo, la verdadera herida estaba en Adriano. Martina no sabía si él recibiría su ayuda con la gratitud de antes o con el recelo de alguien que ya no sabe en quién confiar. La distancia entre ambos lo decía todo. Era una distancia emocional, una que había crecido rápido, sin pedir permiso, en las grietas de su amor. Y aún así, Martina se quedó. Porque retirarse cuando los demás necesitan de ti es un acto sencillo, pero quedarse cuando el corazón está herido requiere una fortaleza mayor. En otro rincón del palacio, Manuel vivía su propio derrumbe silencioso. Saber que Lisandro era el propietario real de la empresa de don Luis había sido un golpe tan inesperado como devastador. No por el hecho en sí, sino por lo que implicaba para su frágil relación con Enora. Ella afirmaba con vehemencia que no sabía nada, que estaba tan sorprendida como él. Pero Manuel ya no podía distinguir si su voz era honesta o simplemente otra máscara, como las que ya había llevado antes. Recordaba demasiado bien la traición que se interponía entre ambos. Esa herida no cicatrizó. Simplemente permaneció dormida, esperando el momento de volver a sangrar. Y lo estaba haciendo ahora, cuando Manuel más necesitaba certezas. Intentó investigar la empresa de don Luis, rastrear cualquier vínculo que explicara la presencia de Lisandro en todo aquello, pero encontró puertas cerradas y silencios demasiado bien construidos. Esa impotencia solo avivaba su desconfianza. Toño, siempre leal, trataba de infundirle algo de serenidad, pero no había consejo que calmara un corazón que siente que todo vuelve a repetirse. Las mentiras, las medias verdades, el miedo constante a equivocarse de nuevo. Y aunque Manuel quisiera creer a Enora, algo dentro de él le decía que la sombra de su traición pasada nunca desaparecería del todo. En la zona de servicio, la situación tampoco era menos asfixiante. María Fernández, con la ternura que siempre la caracterizó, cargaba ahora un secreto que estaba transformando su vida. Su embarazo la empujaba a un laberinto emocional del que no encontraba salida. Cada mirada que recibía, cada comentario inocente, se convertía en un peso más sobre su pecho. Tenía miedo, sí, pero también una tristeza honda, la de saber que cualquier decisión que tomara tendría un coste enorme. Samuel, generoso y valiente en su intento de protegerla, había propuesto hacerse cargo del bebé. Pero, aunque sonaba noble, María sabía que no era tan simple. La conversación que tuvo con Pía la dejó rota. La gobernanta, con la sabiduría que nació del sufrimiento propio, le habló sin rodeos. Le recordó los peligros, las consecuencias, los sacrificios inevitables que implicaría esa decisión. Además, las advertencias de doña Pía sobre la reputación, el juicio moral y los límites del sacerdocio habían comenzado a erosionar la seguridad que Samuel aparentaba tener. Y así, lo que parecía una tabla de salvación se convirtió en otra fuente de angustia.
María temía hacer daño a Samuel, temía arrastrarlo hacia una vida que él no merecía, temía que su amor fuese interpretado como un desafío a las normas. A la vez, el silencio entre ellos empezaba a crecer como una pared emocional que ninguno sabía cómo derribar. Si se iba con Samuel, perdería la promesa. Si se quedaba, quizá perdiera a Samuel. Y el dolor la acompañaba como una sombra. En la cocina, Lope vivía su propio conflicto. Aunque parecía menor comparado con lo que ocurría en el resto del palacio, para él era una lucha personal muy profunda. Madame Cocotte seguía expandiendo su fama, usando recetas que no le pertenecían. Mientras tanto, Lope veía cómo su creatividad era robada y celebrada por manos ajenas. Vera insistía en que había llegado el momento de destapar a la impostora. Quería que Lope levantara la voz, que defendiera lo que era suyo. Pero él, que siempre prefirió la calma a la confrontación, se debatía entre hacer lo correcto o evitar un escándalo que podría lastimarlo aún más. En medio de todas estas tensiones que desgarraban la promesa por dentro, la ausencia de Lorenzo pasó desapercibida al principio. Era normal no verlo durante horas. De hecho, cuanto menos se le veía, más tranquila estaba la casa. Pero cuando llegó el mediodía y nadie había escuchado su voz irritante o visto su figura controladora rondar por los pasillos, comenzaron las primeras sospechas. Catalina fue la primera en comentarlo con Alonso. Había algo inquietante en el silencio que dejaba Lorenzo, como si aquello no fuera una simple ausencia sino una señal macabra de algo más serio. Alonso frunció el ceño, repasando mentalmente los últimos movimientos del capitán. Algo no encajaba, y esa intuición solo crecía cuando los minutos se convertían en horas. Pero nadie podría imaginar que, entre los muros secretos del palacio, la verdad ya estaba en marcha. Curro, con el rostro endurecido por una mezcla de dolor, ira y determinación, observaba a Lorenzo despertar. El capitán parpadeó, desorientado, intentando comprender dónde estaba. Cuando por fin logró enfocar la figura de Curro, una mueca burlona cruzó su rostro. Era su arma favorita, esa sonrisa venenosa que tantas veces usó para aplastar al muchacho. Pero esta vez no funcionó. Los ojos de Curro no mostraron temor alguno, solo una serenidad oscura, una frialdad que Lorenzo no había visto nunca. Y fue entonces, en ese único segundo en el que las máscaras cayeron, cuando el capitán sintió un escalofrío real recorrerle la espalda. Por primera vez, Lorenzo no tenía el control. Cuando Lorenzo terminó de sacudirse la somnolencia, lo primero que sintió fue el peso incómodo de las cuerdas tensas alrededor de sus muñecas. No era un simple aturdimiento, era la constatación física de que algo había ocurrido. Algo que él no había previsto. Su mirada, una mezcla de desconcierto y soberbia aún intacta, recorrió la estancia. Tardó algunos segundos en reconocer el lugar, pero cuando lo hizo, una sombra de inquietud cruzó su rostro. La habitación secreta, aquel espacio que durante años había sido testigo de confidencias, conspiraciones y silencios cómplices, se convertía ahora en el escenario de un ajuste de cuentas que él jamás imaginó. Curro se mantenía de pie frente a él, tan quieto que parecía otra persona. Ya no era el muchacho nervioso que evitaba su mirada. Había en él algo distinto, un brillo oscuro y firme que Lorenzo no sabía cómo interpretar. Intentó adoptar ese tono burlón que tantas veces había utilizado para dominarlo, pero entonces se dio cuenta de que su voz temblaba un poco. Ese temblor, por mínimo que fuera, le confirmó que el equilibrio de poder se había roto al fin. Y que no había manera de recuperar el control sin antes entender exactamente qué estaba pasando. Curro no habló de inmediato. Observó el rostro del hombre que le había cambiado la vida, que lo había moldeado a base de miedo, silencio y humillaciones. Había imaginado este momento demasiadas veces, el instante en que él tendría la oportunidad de mirarlo sin miedo. Y ahora que estaba allí, sintió algo inesperado. No alivio, no euforia, sino una calma tensa que casi le quemaba la piel. No necesitaba gritar, no necesitaba vengarse de la forma que todos podrían esperar. Lo que necesitaba era escuchar una verdad que Lorenzo nunca quiso darle. Mientras el silencio se hacía más pesado que el aire, un leve crujido en la madera recordó a Curro que la promesa seguía viva por encima de ellos, ignorante de lo que estaba a punto de desencadenarse en sus entrañas. Ese contraste, la vida normal arriba, el tormento abajo, lo impulsó a hablar. Su voz salió baja, grave, controlada. Ahora, Lorenzo, vas a responderme sin mentir. Lorenzo intentó sonreír, aquella sonrisa torcida que buscaba imponer superioridad,
Pero se quebró a mitad del gesto. El ambiente de la habitación era demasiado denso, casi irrespirable, y la mirada fija de Curro le resultaba más incómoda que cualquier amenaza explícita. ¿Qué pretendes conseguir con esto?, respondió Lorenzo, buscando ganar tiempo, tantear terreno, recuperar una posición que sabía perdida. Curro se acercó un paso más, no con furia, sino con una serenidad feroz que, paradójicamente, lo hacía aún más intimidante. No iba a repetir las palabras que durante años le habían impuesto. No iba a caer en el juego de quien había intentado destruirlo. Ahora era él quien marcaba el ritmo. Pretendo que digas la verdad, dijo, cada palabra cargada de una firmeza que Lorenzo jamás le había escuchado. Ese tono, más que cualquier amenaza física, perforó la seguridad del capitán. Por primera vez, Lorenzo comprendió que Curro no estaba improvisando, no estaba actuando movido por un impulso pasajero. Había planificado esto con la precisión de quien lleva años acumulando dolor. Y eso lo asustó de una forma que nunca admitiría. Pero mientras el duelo silencioso entre ambos tomaba forma, la vida en el palacio seguía girando en otra frecuencia. Arriba, nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo. Alonso recorría el despacho con pasos lentos, tratando de recordar si había tenido alguna conversación reciente con Lorenzo que explicara su desaparición. Catalina, entre preocupada y cautelosa, analizaba cada detalle como si fueran piezas de un rompecabezas. Pero cuanto más lo pensaban, menos sentido tenía. Lorenzo no se marchaba así. No desaparecía sin asegurarse de que todos supieran que tenía el control. Su ausencia silenciosa era un presagio. En la mente de Catalina comenzó a dibujarse un temor difuso, que algo grave hubiera sucedido. No porque le importara la integridad del capitán, sino porque toda desgracia dentro de la promesa acababa repercutiendo en todos. Y, por alguna razón que no podía explicar, había un presentimiento que no lograba sacudirse, que Curro sabía más de lo que aparentaba. Mientras tanto, Martina observaba desde lo alto de la escalera a Adriano, que pasaba una mano cansada por la frente mientras intentaba calmar uno de los niños. La fiebre no bajaba, y el semblante agotado de Adriano la atravesó de un modo inexplicable. Aunque no volvieran a ser lo que fueron, aunque la herida entre ellos persistiera, Martina no podía evitar sentir un tirón emocional que la mantenía allí, como si su presencia fuera la única constante en medio del caos. En ese instante, comprendió que su viaje a Sevilla no solo quedaba pospuesto. Tal vez, en el fondo, nunca había sido una opción real. Pero incluso con los niños enfermos, incluso con la tensión entre ellos suspendida como un hilo a punto de romperse, Adriano no terminó de comprender por qué Martina no había salido por la puerta hacia la libertad que tanto decía necesitar. Su distancia emocional crecía cada vez que intentaba acercarse a ella, y cada mirada que intercambiaban era una conversación que ninguno se atrevía a iniciar. Abajo, el ambiente se oscurecía aún más. Curro dio un paso más cerca de Lorenzo, inclinándose ligeramente hacia él, como si quisiera examinar con detalle cada reacción, cada respiración nerviosa. «Te voy a hacer preguntas», dijo sin levantar la voz, «y necesitas responderlas. No para mí, para ti mismo». Esa frase, extraña y contundente, hizo que Lorenzo frunciera el ceño. Quería replicar, quería escupir una burla para mantener su orgullo intacto, pero algo dentro de él se tensó. Por primera vez, había una grieta real en su autoestima impenetrable. Mientras Curro avanzaba en su interrogatorio, aún sin violencia, sin precipitaciones, arriba las historias seguían desarrollándose como río paralelo. En la cocina, Lope discutía con Vera sobre el impostor culinario. La rabia silenciosa de Lope empezaba a transformarse en una necesidad de reivindicarse. Vera le había recordado que el silencio, en ocasiones, es la rendición más cruel, y Lope sabía que no podía seguir permitiendo que su talento fuera explotado por manos ajenas. Pero tampoco sabía cuál era el primer paso correcto, ni cuál sería el coste de darlo. En ese mismo momento, María caminaba por el pasillo de servicio con las manos apoyadas en el vientre, como si ese gesto pudiera detener la tormenta interior que la desgarraba. Cada palabra que había recibido de Pía la perseguía. Samuel, con su bondad genuina, parecía cada vez más lejano, no por falta de amor, sino por miedo a las consecuencias que podrían caer sobre ambos. María lo sentía retirarse lentamente, como si cada uno diera un paso atrás para evitar empujar al otro al abismo. Y esa distancia estaba empezando a destruirla. Mientras en la superficie se entrelazaban dudas, silencios y decisiones dolorosas,
En el corazón de la promesa Curro se inclinaba frente a Lorenzo, acercando su rostro al del capitán lo suficiente como para que éste notara la firmeza en su mirada. «Tú sabes perfectamente lo que has hecho», dijo Curro con una calma glacial. «Lo que me hiciste a mí, lo que hiciste a mi madre, lo que hiciste a todos». Lorenzo tragó saliva. Era un gesto tan pequeño que habría pasado desapercibido ante cualquiera, menos ante Curro. El muchacho vio cómo el capitán, por primera vez, no encontraba palabras inmediatas. Ese silencio incómodo era la mayor confesión. Curro no necesitó levantar la voz, no necesitó amenazarlo. El poder de la verdad, la sola idea de que por fin tenía en sus manos la oportunidad de confrontar el pasado, era suficiente para quebrar la coraza de Lorenzo. Aún así, el capitán intentó recomponer su máscara. «No tienes idea de lo que dices», logró pronunciar, aunque la seguridad de sus palabras estaba ausente. Curro lo estudió. Había imaginado muchas veces un Lorenzo arrogante, desafiante, incluso cruel. Pero no uno inseguro. Ese detalle, lejos de darle satisfacción, le provocó un nudo en el estómago. Porque entendió algo que nunca antes había visto: Lorenzo tenía miedo. Y ese miedo solo podía significar una cosa: que las verdades que Curro buscaba estaban muy cerca de salir a la luz. Arriba, los pasos inquietos de Catalina resonaban por el pasillo mientras trataba de encontrar alguna pista sobre el paradero del capitán. La tensión comenzaba a correr de boca en boca, los rumores se multiplicaban y la inquietud se hacía contagiosa. Nadie lo decía abiertamente, pero todos intuían que algo malo había sucedido. Enora, desde el taller, sentía que su mundo también se tambaleaba. Cada vez que alguien mencionaba a Manuel, su gesto se tensaba. La duda sobre lo que él pensaba de ella se convertía en una espina constante, clavándose más hondo con cada minuto. Y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, la culpa, o tal vez el miedo, le hacía difícil respirar. Pero mientras todos afrontaban sus propios demonios personales, Curro tomó aire y volvió a hablar, esta vez con una intensidad que atravesó el silencio de la habitación. «Lorenzo, ha llegado el momento de que pagues». El capitán abrió los ojos un poco más, como si esa frase hubiera tocado un nervio oculto. Intentó moverse, pero las cuerdas lo mantuvieron firme. El sudor comenzó a aparecer en su frente. No sabía qué era peor: el miedo a lo que Curro pudiera hacer, o la certeza de que ya no podía manipularlo como antes. Curro, sin embargo, no buscaba violencia inmediata. Buscaba algo más profundo: verdad, reconocimiento, el derrumbe moral de quien lo había herido. Y en esa mezcla de emociones, de recuerdos dolorosos, de silencios insoportables, la habitación secreta se transformó en una trampa emocional de la que ninguno saldría igual. Y mientras la promesa respiraba una tensión creciente, mientras el mundo arriba seguía girando sin saber que su equilibrio pendía de un hilo, Curro dio el primer paso hacia un enfrentamiento que cambiaría el destino del palacio. Porque la venganza acababa de comenzar. La tensión en la habitación secreta parecía densificarse a cada minuto, como si el aire mismo resistiera lo que estaba ocurriendo allí abajo. Curro no se movía, pero su inmovilidad era engañosa. En su interior, los recuerdos se agolpaban con una intensidad casi insoportable. Cada gesto de Lorenzo, cada palabra que alguna vez utilizó para dominarlo, volvían a él como ecos lejanos que ahora, por primera vez, no lo paralizaban. Había descubierto una fuerza que desconocía, una especie de claridad emocional que solo nace cuando el dolor ha sido comprendido hasta su raíz. Y en esa claridad, comprendió que su venganza no era un estallido impulsivo, sino la culminación de toda una vida marcada por silencios impuestos. Lorenzo, por su parte, empezaba a percibir un peligro distinto al físico. No temía a las cuerdas ni a la habitación cerrada, temía la mirada de Curro. Una mirada que no suplicaba, no temblaba, no retrocedía. Una mirada que le decía sin palabras que el muchacho ya no era su presa. Ese cambio lo desconcertaba más que cualquier amenaza explícita, porque Lorenzo siempre había sabido manipular a quienes temían perder algo, pero Curro ya no parecía temer nada. Y ante un hombre que ya no tiene miedo, incluso el más calculado de los depredadores se siente expuesto. Arriba, el palacio continuaba avanzando hacia una inquietud creciente. Alonso caminaba por la galería, incapaz de ignorar la sensación de que la ausencia de Lorenzo no era una simple coincidencia. Había visto demasiados conflictos, demasiadas sombras, para confiar en que el capitán apareciera de repente con una excusa convincente. La memoria de los últimos engaños rondaba su mente como un zumbido.
Sabía que la promesa tenía la costumbre de encerrar secretos en sus muros, pero incluso para él, esta desaparición tenía un matiz incompatible con la normalidad. Mientras tanto, Catalina intentaba mantener la calma, aunque la preocupación la atravesaba silenciosamente. Había aprendido que la intuición, en un lugar como ese, valía más que cualquier explicación racional. Y su intuición le decía que lo que estuviera pasando con Lorenzo podía desencadenar consecuencias impredecibles. Lo inquietante era que, por alguna razón inexplicable, el rostro de Curro aparecía una y otra vez en sus pensamientos, como si su primo supiera más de lo que admitía. Esa idea la perturbaba, no por desconfianza, sino por el cariño que le tenía. Si Curro estaba involucrado, entonces algo muy profundo y peligroso debía estar saliendo a flote. En ese mismo instante, Martina se encontraba junto a la ventana, observando el movimiento de los árboles mecidos por el viento. El sonido apagado de los niños enfermos se filtraba por el pasillo, recordándole la fragilidad de la situación. Aunque intentaba mantenerse al margen de cualquier conflicto ajeno, su corazón no podía desprenderse de la tensión emocional que la rodeaba. Y el pensamiento de Adriano, que se había vuelto un remolino de recuerdos y dudas, la mantenía en un estado de vulnerabilidad constante. No quería admitirlo, pero la verdad era que no sabía si estaba preparada para enfrentarse a él cuando los niños se recuperaran. En otra parte del palacio, Enora se debatía consigo misma. Sentía que cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, estaba siendo examinada por un Manuel que ya no confiaba. Y esa desconfianza la destrozaba silenciosamente. A pesar de repetir una y otra vez que no sabía nada sobre Lisandro, percibía que Manuel ya no podía creerla. El eco de sus errores pasados la perseguía, recordándole que, aunque una traición pueda ser perdonada, raramente se olvida. Esa tensión se manifestaba en pequeños movimientos nerviosos de sus manos, en su forma de apretar los labios, en la manera en que miraba el suelo cada vez que sentía pasos acercándose. Mientras tanto, Manuel intentaba concentrarse en sus tareas, pero su mente regresaba una y otra vez al rostro de Enora. No sabía si la duda que lo corroía era un reflejo de su miedo a repetir viejos errores o una señal de que, en efecto, había algo más que ella seguía ocultando. Esa ambivalencia emocional lo consumía. Quería confiar, pero la experiencia le había enseñado que confiar ciegamente era una invitación al desastre. Y en ese estado de confusión, cada decisión parecía más pesada que la anterior. En la zona de servicio, María avanzaba con movimientos lentos, como si cada paso la acercara a un precipicio invisible. El embarazo que aún guardaba en secreto se convertía en una presencia constante, casi asfixiante. Su mente repasaba una y otra vez las palabras de Pía, y cada recuerdo la lastimaba de una manera distinta. Pía le había hablado desde la experiencia, desde el dolor, desde la compasión más profunda, pero eso no hacía la decisión más fácil. María sentía que estaba atrapada en un dilema imposible. Elegir entre huir con Samuel, arriesgándolo todo, o enfrentarse sola a un futuro incierto. Ambas opciones tenían un precio demasiado alto, y ninguna parecía garantizar paz. Samuel, por su parte, se mantenía cerca de ella, pero la tensión entre ambos era cada vez más palpable. Había un silencio incómodo que antes no existía, un silencio que, lejos de unirlos, los separaba. Samuel se debatía entre el deseo de proteger a María y el miedo a comprometer su vocación. No era un hombre cobarde, pero tampoco podía ignorar las advertencias de doña Adarre. Su corazón lo empujaba hacia María, pero las consecuencias lo empujaban hacia atrás. Y en ese tira y afloja emocional, ambos comenzaban a sentir que estaban perdiéndose. Lejos de los dilemas sentimentales, Lope contemplaba con gesto grave las historias que rondaban la cocina sobre Madame Cocotte. La impostora se había convertido en un símbolo de injusticia, y cada éxito suyo era una herida más para él. Vera intentaba infundirle fuerza, recordándole que su silencio solo alimentaba la mentira. Pero Lope, que siempre había valorado la discreción, dudaba de su propia capacidad para enfrentar un conflicto así. Temía que todo se volviera en su contra, temía que, al reclamar lo que era suyo, acabara perdiendo aún más. Abajo, en la habitación secreta, la tensión alcanzaba un nuevo punto de inflexión. Curro se inclinó un poco hacia adelante, como si buscara examinar los ojos de Lorenzo en busca de humanidad, aunque sabía que encontrarla sería difícil. Cuando habló, lo hizo con un tono que no permitía evasivas. «No has respondido a lo que te he preguntado». Su voz llevaba una firmeza que no admitía resistencia. Lorenzo,
Acorralado por la intensidad psicológica del momento, intentó buscar una salida lógica, una estrategia que le permitiera retomar el control. Pero la situación era distinta a cualquier otra. Ya no tenía aliados, ya no tenía poder, solo tenía su vulnerabilidad expuesta ante el joven que había subestimado. Curro, sin embargo, no quería respuestas rápidas. Quería ver cómo reaccionaba Lorenzo ante la verdad. Quería observar cómo se desmoronaba lentamente el capitán que siempre había actuado como si estuviera por encima de todos. Esa caída moral, ese derrumbe interior, era lo único que podía darle algo parecido a justicia. Arriba, Catalina sintió un impulso repentino de bajar al sótano. No sabía por qué, tal vez intuición, tal vez temor, tal vez la sensación de que algún engranaje oculto en el palacio estaba girando fuera de control. Pero cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia la escalera, Alonso la llamó, y la urgencia se disipó por un instante. Sin embargo, la inquietud permaneció, como una sombra susurrante en el fondo de su mente. En otra parte del palacio, Martina cerraba los ojos un instante, apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la calma que había perdido. La situación con Adriano la envolvía como un nudo pesado, y el malestar emocional que la acompañaba desde hacía días se intensificaba cada vez que escuchaba la tos débil de los niños. Se sentía dividida entre su deseo de marcharse y su incapacidad de abandonar aquello que, pese a todo, había llegado a importarle. Enora, consciente de que su mundo podía estallar en cualquier momento, se apartó del taller un instante para respirar. Era incapaz de enfrentar una nueva mirada de desaprobación de Manuel. Sentía que el pasado la perseguía con un eco implacable. Y aunque quería explicarse, sabía que las palabras tenían poco poder cuando la desconfianza ya había echado raíces en el corazón del otro. María, por su lado, sentía que cada habitación del palacio se había vuelto demasiado pequeña. Caminó hasta el patio interior, buscando un aire diferente, uno que no estuviera cargado de expectativas ajenas. Pero ni siquiera allí encontró tranquilidad. El miedo se le instalaba en el pecho como un nudo que no cesaba de tensarse. Pensó en Samuel, en las opciones que había dejado sobre la mesa, en el futuro incierto que la esperaba. Y entendió que, quizás, por primera vez en su vida, debía tomar una decisión que no dependiera de nadie más que de ella misma. Mientras todo eso ocurría en la superficie, abajo, Lorenzo comenzó a sentir un sudor frío recorrerle la espalda. Curro se había sentado frente a él, pero la falta de distancia no era lo que más lo inquietaba. Era la mirada del joven. Una mirada que ya no buscaba miedo, sino verdad, y para un hombre como Lorenzo, la verdad era la peor condena posible. Curro habló de nuevo, sin elevar la voz, pero con una intensidad que golpeó directamente el ego del capitán. Has mentido demasiado tiempo, Lorenzo, y lo sabes. El silencio que siguió fue devastador. Lorenzo abrió la boca para replicar, pero no encontró ni una sola palabra que pudiera salvarlo. Esa imposibilidad lo enfureció, pero la furia no tenía salida. Estaba atado, sin poder recurrir a su arma habitual, el control psicológico. Mientras tanto, Catalina, que continuaba analizando cada posibilidad, empezó a percibir un detalle inquietante. La última vez que vieron a Lorenzo, Curro estaba cerca. No quería pensar mal de él, pero las piezas comenzaban a encajar en patrones incómodos. Y aunque la lógica le decía que sería incapaz de hacer daño al capitán, su intuición susurraba otra cosa. En el mismo instante en que la preocupación comenzaba a tomar forma arriba, abajo Lorenzo intentaba recomponer su orgullo con una frase que buscaba sonar desafiante, pero que se quebró por completo. Curro lo observó sin pestañear. La promesa entera puede construir muros, puede ocultar secretos, pero tarde o temprano todo sale a la luz, dijo con calma. Lorenzo sintió un escalofrío, no por la frase, sino porque comprendió que Curro no temía las consecuencias. Y un hombre que no teme perder lo que tiene es, quizá, el más peligroso. La habitación volvió a sumirse en un silencio espeso, pero debajo de esa quietud latía la certeza de que Curro estaba a un paso de descubrir exactamente la verdad que llevaba años buscando. Y cuando esa verdad emergiera, nada volvería a ser igual en la promesa. La densidad del silencio en la habitación secreta había llegado a un punto casi insoportable. Curro, aún firme, respiraba con una quietud que no coincidía con el torbellino emocional que lo atravesaba. Había pasado media vida esperando este instante, imaginando cómo sería enfrentarse a Lorenzo sin temblar, sin retroceder, sin permitir que el capitán siguiera moldeando su identidad.
Y ahora que lo tenía frente a frente, la realidad se sentía más pesada que cualquier fantasía. Porque en ese encuentro no había gloria, no había alivio inmediato, había un dolor crudo que exigía ser mirado de frente. Lorenzo, incapaz de encontrar la postura rígida que solía adoptar para demostrar dominio, comenzaba a respirar de manera irregular. El sudor en su frente, antes apenas perceptible, se volvió una marca evidente de que las cosas escapaban completamente a su control. Era como si sus máscaras, aquellas que había pulido durante años para manipular a todos a su alrededor, se deshicieran una por una bajo la mirada inquebrantable de Curro. Y esa fragilidad que jamás habría admitido empezaba a revelarse en cada latido que se escuchaba en la habitación estrecha. El joven, sin embargo, no se precipitó. Había aprendido que la rabia impulsa, pero no libera, que la venganza no existe en el grito sino en la verdad expuesta, desnuda, humillante. Por eso dejó que el silencio trabajara por él. Era un silencio incómodo, afilado, que obligaba a Lorenzo a enfrentarse con aquello que siempre había evitado, su responsabilidad. En esos segundos suspendidos, Curro percibió cómo la figura del capitán, antaño tan imponente, se encogía de una manera imperceptible pero definitiva. Mientras esa escena se cocinaba en la penumbra del sótano, en la superficie del palacio la inquietud se expandía con rapidez. Catalina se movía entre las habitaciones con un nerviosismo que intentaba disimular, pero que no lograba contener. A cada sirvienta que encontraba, preguntaba si habían visto a Lorenzo, aunque su voz intentara no sonar excesivamente alarmada. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que nadie tenía respuestas. Ese vacío de información transformaba su intuición en certeza. Algo no iba bien. Alonso, al ver la expresión grave de su hija, comenzó también a sospechar que la ausencia del capitán no era casual. Recordó situaciones pasadas, intrigas que casi destruyeron a la familia, y pensó que cualquier cosa que involucrara a Lorenzo tenía una sombra detrás. No era un hombre fácil de desaparecer, su ego necesitaba presencia constante. La idea de que se marchara sin alardear le resultaba simplemente imposible. Y cuando la lógica falla, queda solo la intuición, una intuición que en ambos comenzaba a tomar la forma de un temor creciente. En otro lado del palacio, Manuel trataba de concentrarse en sus tareas aeronáuticas, pero los pensamientos sobre Enora no le daban tregua. La revelación sobre Lisandro lo había descolocado tanto que cada pieza del rompecabezas emocional que intentaba reconstruir se volvía más confusa. Sentía que había perdido el control sobre la confianza, sobre la calma, sobre sí mismo. Mientras escuchaba el eco metálico de las herramientas en el taller, comprendía que había llegado a un punto en el que la duda era más pesada que cualquier decepción del pasado. Y esa carga emocional se intensificaba cada vez que recordaba la mirada de Enora, que parecía suplicar comprensión pero también esconder algo. Enora, por su parte, avanzaba por el taller moviendo piezas sin verdadera concentración. Tenía la sensación de que todos la observaban, aunque nadie estuviera realmente mirándola. El peso del secreto que aún no podía revelar la estaba asfixiando, tanto como la posibilidad de perder la poca confianza que Manuel aún pudiera mantener. Sentía que cada palabra que quería pronunciar se estrellaba contra un muro invisible hecho de culpa y dolor. Sabía que cuanto más silencio guardara, más crecería la sospecha, pero también sabía que romperlo tenía consecuencias que aún no estaba segura de poder asumir. Mientras tanto, en la zona de servicio, María seguía caminando por los pasillos con ese gesto tenso que la había acompañado durante los últimos días. El embarazo no solo transformaba su cuerpo, transformaba su mundo entero. Cada decisión que antes parecía sencilla ahora se convertía en un dilema moral. La conversación con Pía había calado hondo, como un eco que volvía una y otra vez para recordarle que no estaba sola, pero tampoco completamente acompañada. Samuel representaba un refugio cálido, pero también una amenaza a sí mismo si tomaba un camino que la Iglesia jamás le permitiría caminar sin pagar un precio. Samuel la observaba desde la distancia, sin acercarse demasiado. Temía que cualquier muestra de afecto fuera interpretada como un desafío. No era solo el bebé lo que los unía, era la incertidumbre compartida. Pero esa incertidumbre, lejos de acercarlos, comenzaba a ser una línea que ambos dudaban cruzar. El sacerdote luchaba por mantener sus principios, incluso mientras su corazón estallaba en contradicciones. Y María, sintiéndolo cada vez más distante, se preguntaba si el amor podía sobrevivir cuando la decisión correcta también era la más dolorosa. En un nivel completamente diferente, Lope comenzaba a entender que el fraude de Madame Cocotte le estaba arrebatando algo más que recetas,
le arrebataba identidad. Sabía que el silencio lo convertía en cómplice involuntario, pero al mismo tiempo temía que denunciar a la impostora lo expulsara de un mundo que apenas comenzaba a reconocer su valor. Vera, con su energía combativa, intentaba empujarlo a tomar una postura más firme, pero Lope vivía atrapado en un conflicto que no sabía resolver. La justicia parecía justa, pero la exposición pública le aterrorizaba más que la injusticia misma. En el corazón de la promesa, donde los muros susurran historias, el enfrentamiento entre Curro y Lorenzo alcanzaba una intensidad nueva. Curro, después de varios minutos de silencio medido, se inclinó sobre el capitán. No buscaba intimidarlo por la fuerza, buscaba confrontarlo emocionalmente, obligarlo a mirarse en un espejo en el que no pudiera reconocerse como el poderoso que siempre había pretendido ser. Y en esa confrontación emocional, el capitán empezó a perder la compostura. Lorenzo intentó respirar hondo, pero el aire parecía haberse vuelto demasiado espeso. Cada vez que dirigía la mirada hacia Curro, veía algo diferente, algo que no sabía combatir. Una determinación sin odio, un control sin violencia, una verdad que no podía cuestionar. Y esa verdad se volvía más opresiva que cualquier cuerda que lo ataba. Porque cuando se enfrenta a un hombre que solo busca saber, no hay amenaza que pueda proteger a un culpable. Curro finalmente habló, con una voz que sonaba tan serena como un mar peligroso. ¿Sabes exactamente por qué estás aquí? El capitán cerró los ojos un instante, como si buscara dentro de sí mismo una excusa, un relato alternativo, cualquier argumento capaz de reescribir la realidad. Pero no encontró ninguno. Cada mentira que había usado en su vida se veía ridícula en ese momento, inútil ante la mirada del joven al que había subestimado tantas veces. Era como si, por primera vez, Lorenzo descubriera su propia vulnerabilidad. Mientras esa batalla psicológica se desenvolvía en el sótano, Martina sentía que el ambiente en el palacio comenzaba a cambiar. El murmullo entre los sirvientes se hacía más frecuente, los pasos se volvían más rápidos. Algo estaba ocurriendo, y ella lo percibía con la sensibilidad de quien ha vivido suficiente en la promesa para saber que el caos siempre comienza así. Con pequeños indicios, con silencios tensos, con miradas que se cruzan sin querer fijarse. Enora también sintió ese cambio. Fue una vibración imperceptible al principio, un murmullo que se mezclaba con el sonido del taller. Pero cuando salió y vio a dos doncellas hablando en voz baja, lo supo sin necesidad de escucharlas. Había un temor nuevo en el aire. Algo se estaba moviendo debajo de la superficie, algo que podía alterar las dinámicas del palacio de una forma irreversible. Catalina, incapaz de contener por más tiempo su alarma, se acercó a Manuel para comentarle la situación de Lorenzo. No quería pensar mal, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que el capitán estuviera en peligro. Manuel, al escucharla, sintió un estremecimiento que no supo explicar. Había algo profundamente inquietante en la idea de que Lorenzo hubiera desaparecido sin dejar rastro. Una sensación que se enlazaba, incómoda, con la imagen de Curro, quien en los últimos días había mostrado un comportamiento más reservado de lo habitual. En la habitación secreta, Curro dio un paso atrás, no por miedo, sino porque necesitaba distancia para pensar con claridad. Su respiración seguía controlada, pero en su pecho surgía una mezcla de dolor y liberación que lo dejaba exhausto. A pesar de todo, aún no había obtenido la verdad que necesitaba. Y sabía que Lorenzo, aunque acorralado, encontraría una forma de resistirse. Sin embargo, lo que Curro no sabía era que la simple presencia del muchacho, tan firme y tan serena, estaba logrando algo que nadie antes había conseguido: desmontar las defensas emocionales del capitán. Lorenzo, por primera vez, sintió la presión de una verdad que no podía eludir. Comprendió que no había manipulación posible, que no había escapatoria. Y en esa comprensión se abrió una puerta que él jamás quiso abrir. La puerta del reconocimiento. Arriba, la inquietud se transformó en inquietud colectiva. Los sirvientes comenzaron a moverse por el palacio con pasos apresurados, buscando al capitán en cada rincón. Las preguntas viajaban rápido, aunque nadie sabía exactamente qué preguntar. Solo sabían que Lorenzo no estaba, y eso era demasiado significativo como para ignorarlo. Catalina ordenó que se revisaran los alrededores del palacio, aunque sabía que, si Lorenzo hubiera querido marcharse, habría dejado algún rastro. Pero no había ninguno. Esta ausencia no tenía lógica. Y la falta de lógica, en la promesa, siempre implicaba una verdad escondida. Mientras tanto, María, que se movía como un fantasma por los pasillos,
también percibió la tensión creciente. El ambiente era casi eléctrico, cargado de sospechas, y aunque su mente estaba ocupada con sus propios problemas, no pudo evitar sentir que algo grave había comenzado a desarrollarse. En ese momento, en el corazón del sótano, Curro tomó una decisión. Se acercó de nuevo a Lorenzo, pero esta vez con una serenidad distinta, como si hubiera aceptado que el camino a la verdad no iba a ser simple ni inmediato. Inspiró profundamente y habló con voz firme. No me voy a marchar hasta que digas la verdad. El capitán sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase, tan simple y tan contundente, le reveló lo que ya temía. Curro no se detendría. No se cansaría. Y, lo peor de todo, no se perdería en la rabia. Había en su mirada una claridad que desarmaba cualquier intento de manipulación. En ese instante, el palacio entero pareció suspenderse en un punto de quiebre. La desaparición de Lorenzo ya no era una sospecha aislada. Se había convertido en la semilla de un caos que estaba a punto de florecer. Los Luján, los sirvientes, incluso los visitantes, comenzaban a percibir que algo estaba rompiendo el equilibrio frágil que tanto les había costado mantener. Y abajo, en la penumbra silenciosa, Curro sabía que ya no había vuelta atrás. Porque su venganza, esa que había empezado como un impulso desesperado, se había transformado en algo mucho mayor. Un proceso de liberación emocional que no iba a detenerse hasta sacar a la luz cada sombra que Lorenzo había dejado en su vida. Y al otro lado de esa liberación, la promesa jamás volvería a ser la misma. La penumbra del sótano se volvió aún más densa, como si el aire hubiera decidido compactarse alrededor de Lorenzo para recordarle que su mundo, ese mundo construido sobre manipulación y poder, estaba derrumbándose a un ritmo tan silencioso como implacable. Curro seguía allí, inmóvil, pero la quietud no era debilidad. Era la expresión de una determinación tan profunda que incluso Lorenzo comenzaba a comprender que no tenía defensa posible. El joven, cuya voluntad había sido moldeada por el miedo durante tantos años, estaba ahora frente a él con una claridad que no admitía retrocesos. Curro sabía que se encontraba en el umbral final de todo lo que había deseado enfrentar. No se trataba solo de obtener confesiones, ni de ver al capitán reducido a la fragilidad que tantas veces él mismo había provocado. Se trataba de entender su propia historia, de recuperar su identidad, de deshacerse de una sombra que había oscurecido cada paso que dio desde que llegó a la promesa. Y en ese silencio cargado de simbolismos, sintió que por fin tenía la fuerza para arrancar esa sombra de raíz. Lorenzo, por su parte, comenzaba a experimentar una sensación desconocida. Había pasado gran parte de su vida creyendo que nada ni nadie podría arrebatarle el control. Se acostumbró a ocultarse detrás de órdenes, de insinuaciones, de silencios intimidantes. Pero ahora, frente a Curro, se daba cuenta de que la verdadera amenaza no venía de un arma, ni de un chantaje, ni siquiera de una venganza física. Venía de la verdad, una verdad que no podría contener por mucho tiempo más. Ese descubrimiento lo debilitaba más que cualquier dolor corporal. La certeza de que alguien a quien subestimó durante años pudiera tenerlo acorralado era una humillación que perforaba su orgullo con una precisión devastadora. Intentó refugiarse en su lenguaje habitual de sarcasmos, pero encontró sus palabras vacías, incapaces de defenderlo en un terreno donde la moral y la culpa pesaban más que la fuerza bruta. Curro respiró hondo, dejando que el aire frío del sótano le recordara que estaba allí por elección propia, por convicción. Cada latido dentro de su pecho lo impulsaba hacia ese último tramo de la confrontación. Sabía que no todo terminaría en ese sótano. Aunque Lorenzo confesara todo lo que necesitaba saber, la herida de tantos años no desaparecería de un día para otro. Pero sí podía comenzar a cerrar ese capítulo que lo había perseguido incluso en sus momentos de mayor felicidad. Arriba, el palacio se encontraba en un estado de inquietud creciente. Catalina organizaba a los sirvientes con esa firmeza serena que la caracterizaba, intentando impedir que el caos se apoderara del lugar. Sabía que, en situaciones así, la histeria solo empeoraba las cosas. A pesar de su compostura, su mente no dejaba de girar alrededor de la misma sospecha que había comenzado a formarse en su interior horas antes. Curro. Había algo en su mirada en los últimos días, algo que no había querido confesar, algo que parecía empujarlo hacia un abismo emocional que ella no lograba descifrar. Alonso, aunque preocupado, intentaba mantener la racionalidad. No quería pensar que alguien del palacio pudiera estar detrás de la desaparición del capitán. Pero las circunstancias eran demasiado extrañas. No había señales de un conflicto externo,
No había huellas de una huida apresurada. Todo apuntaba a que la respuesta estaba dentro de las paredes de la promesa. Y cuanto más analizaba los últimos movimientos de Lorenzo, más comprendía que su comportamiento reciente había molestado a demasiadas personas. Manuel, inmerso en sus propias dudas, también percibió la situación con un mal presentimiento. Recordó la tensión acumulada en Curro durante los últimos días, su silencio, su mirada ausente durante las comidas, su tendencia a evitar ciertas conversaciones. No quería pensar mal de él, pero tampoco podía ignorar la intuición que lo golpeaba con fuerza. Curro sabía algo. Y ese algo podía cambiarlo todo. Mientras tanto, en el taller, Enora trabajaba sin verdaderamente trabajar. Sus manos se movían mecánicamente, pero su mente vagaba sin rumbo. La tensión en el palacio era imposible de ignorar, y aunque sus propios conflictos con Manuel ocupaban gran parte de su cabeza, la atmósfera densa de la promesa la hacía presentir que algo mucho más grave estaba ocurriendo. Pero ni siquiera se atrevía a preguntarlo. Sentía que cualquier palabra que pronunciara sería interpretada como una intrusión. En la zona de servicio, María se encontraba en una encrucijada emocional que la hacía especialmente vulnerable a la tensión general del palacio. Sentía que el mundo se agitaba a su alrededor mientras ella intentaba proteger un secreto que la desgarraba, y esa angustia la hacía especialmente sensible a los murmullos que corrían entre las doncellas. Algo había sucedido, algo que nadie sabía explicar aún, pero que impregnaba el aire con un halo inquietante. Y aunque María tenía suficiente con sus propios temores, no pudo evitar sentir que la situación del capitán podía llevar a una tormenta que arrastraría a todos. En medio de esa inquietud colectiva, Lope intentaba concentrarse en sus tareas, pero el ritmo irregular de los pasos ajenos lo mantenía en constante alerta. La fama creciente de Madame Cocotte, la injusticia que lo carcomía cada día más, y el rumor de la desaparición de Lorenzo constituían una suma de tensiones que lo hacían sentir como si el palacio se estuviera deslizando hacia un borde peligroso. En tanto, el corazón del conflicto seguía latiendo en la habitación secreta. Curro dio un paso hacia Lorenzo, pero no con violencia. Lo hizo con una serenidad nueva, casi inquietante. Había comprendido que su poder no residía en la amenaza física, sino en su capacidad de mirar de frente a su propio pasado sin temblar. Y esa comprensión lo transformaba. Lorenzo, atrapado en una vulnerabilidad creciente, sintió como el sudor frío descendía por su nuca. Había enfrentado situaciones peligrosas antes, pero ninguna como esta. Porque esta vez no había testigos, no había aliados, no había formas de manipular la narrativa. Estaba solo frente a un joven que había subestimado y al que había hecho daño sin medida. Un joven que ahora tenía el control absoluto. El silencio que siguió fue tan profundo que Curro escuchó su propia respiración rebotar en las paredes de piedra. Se detuvo justo frente al capitán, lo suficientemente cerca para ver cada detalle de su rostro. Y en ese rostro encontró por primera vez algo que nunca imaginó ver: miedo. No el miedo que se finge para manipular, sino un miedo seco, real, nacido del reconocimiento. Ese reconocimiento le dio una fuerza inesperada. Mientras tanto, arriba, la tensión alcanzaba a Martina. Aunque su mente estaba dominada por el cuidado de los niños y por la compleja relación con Adriano, sintió un escalofrío al oír a una de las doncellas mencionar en voz baja que nadie había visto al capitán desde la noche anterior. Martina se quedó inmóvil unos segundos, como si hubiera escuchado algo que solo ella podía entender. Ese silencio cargado de significado la llevó a pensar, sin quererlo, en el rostro de Curro. En esa seriedad nueva, más oscura, más firme, que había visto en él últimamente. Y aunque no quería creerlo, una parte de su corazón temió que el muchacho estuviera en el centro del misterio. En otra parte del palacio, Alonso, ya impaciente, comenzó a dar instrucciones más estrictas. Ordenó revisar los establos, la zona exterior, incluso las habitaciones menos frecuentadas. Pero cada búsqueda resultaba en frustración. Lorenzo no estaba en ninguna parte, y esa ausencia lo inquietaba profundamente. No porque Lorenzo fuera indispensable, sino porque su desaparición sin rastro solo podía significar que algo oscuro estaba ocurriendo en su hogar. Mientras el palacio entero caía en un estado de nerviosismo creciente, Curro se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de Lorenzo con una intensidad que el capitán no recordaba haber visto jamás. Allí no había odio, no había furia ciega, había algo mucho más devastador. Una demanda de verdad. No podrás seguir escapando, susurró Curro, no como amenaza, sino como constatación.
Ese tono, tan controlado, tan honesto, perforó la coraza de Lorenzo con una precisión quirúrgica. El capitán sintió que algo dentro de él cedía. Durante un segundo, abrió la boca como si fuera a hablar, pero la voz no le salió. Era como si las palabras que había usado toda la vida para manipular se hubieran convertido en polvo. Mientras esa grieta emocional se abría paso en el sótano, Catalina tomó una decisión. Llamó a Yana. Si alguien podía comprender qué estaba ocurriendo, era ella. Yana, con su intuición, con su sensibilidad hacia los secretos del palacio, podía encontrar patrones donde otros solo veían confusión. Y aunque Catalina no lo dijo en voz alta, la razón principal era clara. Yana conocía mejor que nadie a Curro. Si él estaba involucrado, Yana lo sabría. Yana, al escuchar la preocupación en la voz de su amiga, sintió un vuelco en el pecho. Algo dentro de ella le dijo que Curro estaba en el centro de todo. No sabía cómo lo sabía, solo lo sentía. Un lazo invisible siempre la había conectado con su hermano, incluso antes de descubrir la verdad sobre su parentesco. Ese lazo ahora la llamaba con fuerza, como si le advirtiera que estaba a punto de perderlo de nuevo si no actuaba rápido. Mientras Yana salía apresuradamente en busca de pistas, y mientras Catalina trataba de mantener el orden entre sirvientes nerviosos, Curro tomó aire de nuevo, como si necesitara prepararse para un acto final. Lorenzo lo observó, y en ese instante comprendió que ya no tenía cómo salvarse de la confrontación emocional que venía. Curro estaba reclamando algo que nunca había tenido, justicia. Y esa justicia, silenciosa pero implacable, lo estaba arrinconando hasta dejarlo sin máscaras. Por primera vez, Lorenzo desvió la mirada. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Curro entendiera que había llegado al corazón del conflicto. Y en esa comprensión, su voz se volvió más firme, más profunda, casi solemne. Ahora sí vas a decirme la verdad. La palabra, verdad, resonó en el aire como una sentencia. Mientras el sótano se llenaba de esa palabra cargada de significado, arriba la tensión llegó a su punto máximo. Yana descendió parte de la escalera del ala antigua, guiada por una intuición urgente. Algo dentro de ella la empujaba hacia un pasadizo específico, uno que no había utilizado en meses. Su respiración se aceleró cuando reconoció la puerta semi-escondida que llevaba a la zona inferior del palacio. Sus dedos temblaron, no de miedo, sino de la certeza de que Curro estaba detrás de esa puerta. En ese mismísimo momento, abajo en la habitación secreta, Lorenzo levantó finalmente la vista. Sus ojos, que siempre habían sido armas, ahora estaban desprovistos de poder. Curro vio algo parecido a la rendición en ellos. No una rendición física, sino moral. Lorenzo tragó saliva, y aunque su voz salió quebrada, pronunciada desde un orgullo devastado, fue suficiente para romper el silencio. Curro. El resto de la frase no salió, pero el simple hecho de escucharlo decir su nombre sin arrogancia fue la señal definitiva. Curro supo, en ese instante, que había ganado más que una confrontación. Había recuperado algo que Lorenzo le había arrebatado desde niño: la autoridad sobre su propia historia. El sótano entero pareció inhalar con él. Y mientras arriba Yana descendía los últimos peldaños hacia la verdad, Curro, de pie frente al hombre que marcó su vida con dolor, entendió por fin que no importaba qué dijera Lorenzo después. Importaba que por primera vez lo había enfrentado sin miedo. La venganza no terminó allí, pero empezó a transformarse en algo más poderoso: su libertad.